Bueno chicos, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un nuevo video, vamos a hablar acerca de la Revolución Francesa. Comenzamos. Bueno chicos, para poder hablar de la Revolución Francesa tenemos primero que empezar hablando acerca de las transformaciones sociales y políticas que se estaban gestando en esta época, ¿cierto? Desde la segunda mitad del siglo XVIII en diferentes lugares del mundo occidental ocurrió una serie de acontecimientos que condujeron a la transformación de las reformas del gobierno. La independencia de las 13 colonias británicas en América del Norte en 1776 hizo parte de este ambiente de cambios que se caracterizaban principalmente por desplazar la capacidad del gobierno del rey a una asamblea de representantes de los habitantes del territorio. Esos sucesos americanos influyeron en los acontecimientos que dieron lugar a la Revolución Francesa, 10 años después. A su vez, en los siguientes 50 años, muchos otros territorios, especialmente en América, fueron influidos por la idea de que la soberanía y la capacidad de gobierno de un territorio no estaba encarnada en el rey o en la nobleza, sino en el pueblo y sus representantes. Eso implicó una ruptura respecto a la organización feudal del feudalismo, en el cual los reyes y la nobleza se encontraban a la cabeza de las jerarquías políticas. Fue una transformación tan significativa que para el año de 1825 buena parte de los territorios de Europa y de América habían pasado a ser reinos y virreinatos a ser estados en construcción. En lo anterior significa que la serie de los eventos conocida como la Revolución Francesa se enmarcó en un contexto de cambios mucho más amplios, principalmente en Europa y en América. Esos cambios tienen dos características principales: la crisis de la monarquía y el surgimiento del pueblo o de las asambleas. La crisis de la monarquía como sistema político, lo que significa que la autoridad de los reyes y la nobleza y todos los privilegios que estos grupos contaban durante la época feudal comenzaban a ser cuestionados por el resto de la población, quien no contaba con dichos privilegios. El surgimiento del pueblo y de las asambleas como nuevas figuras soberanas y como nuevos actores políticos, eso significó que la autoridad y el gobierno debían responder por los intereses de una nueva identidad que era el pueblo, que representaba a toda la población y que se reunía en asambleas. Así, la Revolución Francesa influyó en algunas transformaciones políticas y culturales que se produjeron durante el siglo XIX en el continente americano, y no solamente en el sistema político francés. Por ejemplo, la llegada de las noticias de la Revolución de Haití desencadenó la primera revolución protagonizada por esclavos africanos en el hemisferio occidental y en la Nueva Granada. Las declaraciones producidas durante la revolución tuvieron eco entre los intelectuales que impulsaron el proceso de independencia. Realmente, para poder continuar y saber qué fue la Revolución Industrial, de Revolución Francesa, tenemos que conocer los antecedentes de la revolución, ¿sí? ¿Cuáles fueron estos? Entonces, en el proceso complejo como la Revolución Francesa tiene unos antecedentes múltiples. Sin embargo, existen dos precedentes que diversos historiadores han considerado fundamentales para complementar el proceso de revolución. El primero de ellos es a partir de 1777, que la monarquía francesa había apoyado económicamente a las colonias británicas en América durante la Guerra de Independencia. Ese apoyo había dejado a la corona en grave crisis financiera, y esta última estuvo acompañado por la desigualdad respecto a los impuestos, que eran cada vez más altos para las clases bajas, urbanas y rurales, que además debían pagar diezmos al clero y a la nobleza local. En contraste, la nobleza y el clero no debían pagar impuestos. Además de esto, se le sumó las malas cosechas en los años previos a la revolución, las cuales desataron la crisis agrícola, que dio como resultado un incremento en los precios de los cereales y el pan, fundamentales en la alimentación de la mayor parte de la población francesa, lo que agravó el descontento. Posteriormente, entrándonos ya a lo que fue la Revolución Francesa, tenemos 4 fases. La primera fase de la revolución, que es el tercer estado y la primera asamblea, donde se trató de discutir la situación financiera que pasaba la corona francesa. El rey Luis XVI convocó a la reunión de Estados Generales en enero de 1789, y a los Estados Generales eran una entidad política conformada por representantes de los 3 grupos principales de la organización monárquica: el clero, la nobleza y el resto de la población, conocida como el tercer estado. Este grupo era el más numeroso y abarcaba hasta el 90% de la población francesa.
y estaba compuesto, entre otros, por comerciantes, acaudalados artesanos de las ciudades, profesionales en derecho y medicina e intelectuales campesinos pobres. Al ser elegidos por el rey y tener derecho a un único voto, los representantes del tercer estado tenían pocas posibilidades de participación, teniendo en cuenta de que representaban la mayoría de la población a quienes sufrían las consecuencias más duras de la crisis económica. Algunos miembros del tercer estado comenzaron a reclamar más participación y la reducción de los privilegios de la nobleza y el clero. Sin embargo, sus demandas de igual no fueron satisfechas por el rey Luis XVI, por lo que se separaron de los estados generales y conformaron su propio cuerpo participativo, denominado la Asamblea Nacional, cuyos miembros juraron no disolver la asamblea hasta crear una constitución. Pasamos a la segunda parte de la revolución. No nos olvidemos primero la asamblea constituyente y pues los derechos del hombre y el ciudadano, ¿sí? Que nos dice que el 9 de julio de 1789 la Asamblea Nacional, formada por los representantes del tercer estado y algunos miembros de la nobleza y el clero que habían simpatizado con causas revolucionarias, proclamaron una asamblea constituyente. Eso significó que sus miembros comenzaran a trabajar y organizados en comités en la traducción de la nueva constitución para Francia. También redactaron la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y el Ciudadano, y en 1791 se proclamó nueva constitución, lo que dio lugar a una serie de reformas en la organización territorial y social de Francia de Luis XVI. Conoció tanto la asamblea como la nueva constitución. Sin embargo, eso no significó el fin de las revueltas. A lo largo del territorio francés, por ejemplo, la población de París, alarmada por la presencia del ejército y en las calles, temía un ataque de la monarquía, y se tomó la cárcel de la Bastilla. En las áreas rurales aparecieron grupos de campesinos que, basados en las nuevas disposiciones revolucionarias, no reconocían la autoridad de los señores feudales, por lo que atacaban palacios y quemaban títulos de propiedad de las tierras. Este fenómeno de insurrección agraria ha sido denominado por los historiadores como el Gran Miedo. Como consecuencia, la asamblea decidió tomar medidas para reducir los privilegios del sistema feudal. Suprimió la nobleza hereditaria, expropió algunos bienes de la iglesia y abolió el diezmo obligatorio para el pueblo. También se revocaron las relaciones de servidumbre, que eran la base social del sistema feudal en ese entonces. Debido a esta revocatoria, los señores feudales perdieron la capacidad de impartir justicia, lo que significó la creación de un nuevo sistema de administración del territorio. Se crearon departamentos a cargo de las autoridades que tenían contacto directo con la Asamblea Nacional. Al ver que la revolución estaba tomando otro rumbo y que se estaban radicalizando las posturas, el rey Luis XVI y su familia huyeron al poblado de Varennes en 1791, y allí fueron encontrados y encarcelados, y por último por el gran grupo de revolucionarios. Vamos a ver la segunda fase de la revolución, ¿sí? Esta parte de la segunda fase se llama la revolución se radicaliza. Aprovechando la crisis en Francia, los simpatizantes de la monarquía en Inglaterra, Austria y Prusia iniciaron una invasión a Francia. En consecuencia, en abril de 1792, la Asamblea Francesa, le declaró la guerra a Austria, Prusia y sus aliados. Debido a la guerra, los sentimientos antimonárquicos crecieron y una convención en 1793 se decidió la ejecución del rey Luis XVI y su esposa María Antonieta. Mientras tanto, el gobierno intentaba dar más fuerza a los cambios de la revolución, aboliendo los derechos feudales, la esclavitud en las colonias francesas e impulsando el sufragio. Sin embargo, continuaba el descontento entre las clases populares, para quienes la revolución no había traído las mejoras esperadas. De otra parte, se alzaban en todo el territorio francés revueltas contra revolucionarias y monárquicas. Eso hizo que el gobierno pusiera en marcha medidas para proteger la revolución. Se creó el Comité de Salvación Pública, encargado de la representación de ciudadanos sospechosos, la represión de ciudadanos sospechosos, principal órgano del periodo conocido como el régimen del terror. Se calcula que se ordenó la muerte entre 25 y 30.000 personas acusadas por conspirar contra la revolución. Listo, chicos, nos vamos entonces a ir hacia la tercera fase de la revolución, en la cual se llamó el Directorio Nacional de la Estabilización. Maximilien Robespierre, miembro importante del Comité de Salvación
República, perdió apoyo político de los demás miembros del gobierno. En esa época había sido pasaba a llamarse la Convención y fue guillotinado en 1794, lo que marcó el fin del periodo conocido como el régimen del terror. Después de la ejecución de Robespierre en un sector más moderado de los revolucionarios, principalmente comerciantes y acaudalados, llegó al poder mediante un organismo denominado Directorio Nacional. Durante este periodo de 1794 a 1799 fueron desmanteladas muchas instituciones de la fase revolucionaria anterior, como el Comité de la Salvación Pública, y miles de prisioneros fueron dejados en libertad. En 1795 se adoptó una nueva constitución que aceptó el poder del Directorio Nacional, este directorio, para prevenir una dictadura personal. Estaba conformado por un grupo de 5 personas que eran elegidos por el cuerpo legislativo, que a su vez era nombrado a través del voto indirecto. Sin embargo, la inestabilidad del poder revolucionario se mantuvo debido a la inconformidad de varios grupos, algunos monárquicos y los otros republicanos radicales, estos últimos generalmente representantes de las clases medias y de sectores intelectuales, conformaban una coalición conocida con el nombre de los jacobinos. La inestabilidad de este periodo motivó a Napoleón Bonaparte, un exitoso general de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Revolucionaria contra Austria, Prusia y Holanda, a dar un golpe de estado contra el directorio en 1799. Esta fue conocida como la última fase, que fue la cuarta o la fase de Napoleón Bonaparte, que después de haber dado el golpe de estado contra el Directorio Nacional, Napoleón Bonaparte se autoproclama cónsul francés o imperatus, ¿sí? Cónsul vitalicio en 1804 y se corona emperador, título que obtuvo hasta 1814, cuando fue depuesto y exiliado. Bueno chicos, no siendo más, me queda decirles que estén muy bien, que Dios los bendiga, un fuerte abrazo, chao chao, nos vemos.